Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garáizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garáizar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy hablaremos de técnicas para la oratoria y para eso viene Carlos Daunés con su escritorio del no tan novato. Hola, Carlos. Hola, buenas noches ahora, pero si lo escucháis, pues buenos días o buenas tardes cuando lo estéis escuchando. Bienvenidos y bienvenidas. Nos comentabas eso, vamos a hacer el programa como en dos partes, ¿no? Porque en la primera hablaremos, no sé cómo lo quieres hacer, tú eliges el orden. Sí, vamos a empezar por lo más interesante y dejamos lo menos interesante para el final. Dependiendo del punto de vista siempre. Empezaremos hablando de técnicas para la oratoria y en la segunda parte del programa Carlos nos va a hablar un poquito de su diseño del nuevo juego que va a salir en breve. Haremos una especie de entrevista o algo así, no sé, ya veremos cómo ya veremos lo que surja. Lo que salga, si al final, ¿qué más da? ¿Cómo surja? Vale. Pues bueno, pues vamos a empezar hablando, como decía Adrián, acerca de consejos para la oratoria. Empiezo mal. Y bueno, ¿por qué hablamos acerca de la oratoria? O de cómo expresarnos en público o ante personas que tengamos delante. Bueno, pues porque muchas veces como diseñadores de juegos se nos da muy bien el tema matemático o la parte más pues de inspiración, de hacer más creativa, pero a veces nos cuesta vender lo que hemos hecho, ¿no? Por muchas razones, quizás no estamos acostumbrados a hablar, nos ponemos nerviosos cuando hablamos con según qué personas, y hay cosas que no tenemos en cuenta a la hora de presentar, pues en este caso, pues un juego o lo que sea que estemos presentando. También nos pasa a veces cuando hacemos un vídeo. Cada vez es más común grabar vídeos para presentar pues un cómo se juega o cómo funciona un juego. Cada vez se pide más. De hecho, es cada vez más común eso, porque a lo mejor en un vídeo de 5 minutos pues es más fácil que la editorial pueda ver algo que le pueda interesar, ¿no? Es como que trabaja menos la mente, ¿no? Que tener que estar leyendo pues hojas de reglamentos o cosas así. Entonces, a la hora de presentar el vídeo también tenemos que saber expresarnos bien. Y entonces puede venirnos bien algunos consejos. Muchos de estos consejos están preparados para personas que normalmente hablan en público, ¿no? Que tienen ponencias o dan discursos ante personas. Entonces vamos a hablar de ellos en ese modo, de esa forma general, e intentaremos ver qué podemos sacar de provecho para nuestros prototipos o a la hora de presentarlos a los demás. ¿Os parece bien? Perfectísimo. Muy bien. Bueno, pues lo primero de lo que vamos a hablar es de prepararse un buen bosquejo. ¿Y qué es un bosquejo? A lo mejor hay quien lo conozca como un guión o algo así, ¿no? En oratoria un bosquejo... bueno, Adrián, ¿tú sabrías decir qué es un bosquejo? Pues cuando me entra sueño me suelen dar bastantes bosquejos. Sí, ¿no? Abren mucho la boca. De arbolejos. Por ejemplo. Muy bien, sí señor. Estaba esperando eso. Pues bueno, un bosquejo al final es un guión que hay que seguir. Puede ser escrito en físico, ya sea pues en papel o en una tablet, un medio electrónico, o puede ser mental. Para según qué cosa es casi mejor, yo siempre prefiero tener un bosquejo físico. De hecho, yo tengo uno ahora mismo, que es el que estoy intentando seguir para no dejarme las cosas. Es importante tener un buen bosquejo y bien repartido, bien estructurado, para no dejarnos cosas importantes y para también que todo tenga un sentido. Luego hablaremos de esto. ¿Y cómo podemos elaborar un bosquejo? Pues muchas veces, pues igual que se elabora una historia. Al final, una historia, ya sea pues de lectura, o sea, en un libro o en una película, consta de 3 cosas principales. ¿Sabéis cuáles son, no? Cualquier historia que te quieran contar. Pues, introducción, nudo y desenlace. Eso es. Muy bien, eso es. Y cada uno de esos aspectos tienen un cometido concreto, tienen un objetivo. Así que vamos a empezar hablando acerca de la introducción. Luego hablaremos del cuerpo y al final la conclusión, ¿vale? Dentro del bosquejo. La introducción. ¿Qué busca o qué propósito tiene una introducción? Bueno, podemos verlo en toda buena historia, ya sea un libro o una película. Una introducción o una buena introducción tiene que captar el interés sobre lo que vamos a hablar.
¿vale? Si no te capta el interés en los primeros minutos, en una película o en un libro o en una serie, es muy difícil que luego quieras seguir viéndolo, ¿no? Si se viene eso abajo. En una buena introducción, por ejemplo, cuando elaboramos un bosquejo, es bueno mencionar algún pequeño avance de lo que va a venir. Tenemos que saber cuáles son los puntos principales de la historia que vamos a contar. Y intentar hacer un avance muy breve, porque tanto la introducción como la conclusión deben ser breves, un pequeño avance de esos puntos principales, de las cosas importantes de las que vamos a hablar. Por ejemplo, yo voy a poneros en situación con una película que ha sido muy galardonada, a mí me encanta, ¿no? Pero es la primera película del Señor de los Anillos, ¿vale? Yo pensaba que ibas a decir Interestelar y ya íbamos a tener aquí. Me la estoy reservando. Luego hablaremos del cine de Nolan, si queréis. Vale. Ahora vamos a centrarnos en la introducción del Señor de los Anillos, la primera de ellas, ¿vale? La Comunidad del Anillo. Para aquellos que la hemos visto en su momento, recordaremos esa imagen inicial del Señor de los Anillos. No sé si la habéis visto o la tenéis en mente. Os lo digo yo. Está en mente. Es una imagen en negro. Empieza una imagen en negro y de fondo se escucha a Galadriel empezando a hablar de fondo. Eso es espectacular, ¿no? Ya te está poniendo en situación, porque Galadriel te está empezando a contar una historia. La historia de cómo se forjaron los anillos. Y ya solo con eso ya la película te tiene ganada, ¿no? No recuerdo cuánto dura la introducción del Señor de los Anillos, pero no es extensa, no es muy extensa. Y te cuenta una pequeña historia. Y esa pequeña historia te pone en situación para que entiendas qué es lo que vas a ver a continuación. ¿Por qué es tan importante ese anillo y por qué son tan importantes los personajes que van a aparecer durante la película? También ocurre, por ejemplo, en los episodios piloto de las series. Si tú ves el primer episodio y no te engancha, es muy difícil que quieras seguir. Por eso hay muchas series que acaban solamente en el episodio piloto cuando se hacen las muestras, porque no acaban de enganchar, o algunas no acaban de la primera temporada porque, bueno, esa primera temporada ha sido un poquito floja. Pero los episodios piloto de las series necesitan engancharte, que conozcas a los personajes, que te pongan en situación sobre lo que va a ocurrir, qué misterio hay que resolver, dependiendo de la temática de la serie, tiene que engancharte de esa manera. Te establecen esos puntos principales, esos puntos de partida, para que luego tú sigas queriendo mantener el interés en esa historia. Bueno, pues en nuestro caso, cuando elaboramos un bosquejo, buscamos eso. Buscamos ese punto de interés, un anclaje que te diga, bueno, aquí hay algo interesante. Hay algo que me interesa entender. Cuando presentamos un juego, ¿qué cosas nos interesan enseñar? ¿Qué cosas son importantes? Bueno, la temática puede ser más o menos importante, pero a lo mejor el número de personas que va a jugar, qué mecánica principal tiene, si hay algo novedoso en ella, la edad y duración de la partida, cosas de las que ya hemos hablado antes, ¿vale? A la hora de preparar, pues a lo mejor una hoja de ventas o un vídeo, cómo iniciarlo, ¿no? Cosas importantes. Pero lo importante es que esté todo bien esquematizado. Una introducción tiene que ser breve y captar ese primer interés. En un vídeo de 5 minutos, la introducción tiene que ser muy, muy breve. 30 segundos, un minuto. No puedes pasarte de ahí, si no, no te da tiempo a explicar nada. Pero ese es el cometido de una introducción, de una buena introducción. Captar el interés de lo que viene. ¿Hasta aquí estáis de acuerdo? De acuerdísimo. Muy de acuerdo, sí. No sé, Pablo, cómo lo harás tú en tus ponencias o cuando... Claro, tú en tu caso que tienes que dar clases, esto variará un poco porque las clases es algo continuado, pero imagino que también tendrás que buscar ese punto de interés, ¿no? en los alumnos. Sí, hombre, la primera clase de cada asignatura es especial. Estamos tanto los estudiantes como yo un poco nerviosos porque no nos conocemos todavía. Y entonces, bueno, pues ahí casi siempre suelo tener preparada alguna sorpresita que luego les digo, bueno, a ver, la asignatura no va a ser así, pero sí que pues suelo tener alguna historieta o alguna cuestión que sea así un poco más impactante, porque sé que lo primero y lo último, por efecto de primacía y recencia,
se va a quedar mucho, ¿no? Y la primera impresión pues es importante. Entonces, yo tengo una amiga que es editora suicida, se llama a sí misma, porque edita cosas que son de difícil salida en otras editoriales, Nati de la Puerta, que tiene la editorial A Fortiori, y me contó que siempre que alguien le viene con una idea, le pregunta a ver cuántos cocodrilos tiene escondidos. Y dice, ¿qué es eso de los cocodrilos, ¿no? Y cuenta que en una introducción de uno de los libros que editó, quien escribió eso, que no me acuerdo quién era, la cautivó con un párrafo, ¿no? Y la novela empezaba algo así, lo digo de memoria porque no me voy a acordar, pero era como se agachó para atarse los zapatos y por el rabillo del ojo vio cómo se escondía una cola de cocodrilo. Entonces, solamente con esa frase ya sabes que aquí van a pasar cosas. O sea, no sé de qué va esto, pero pues como el meme este de DiCaprio que dice, tenías mi curiosidad, pero ahora tienes mi atención, pues es un poco eso, ¿no? Es intentar esconder algunos cocodrilos en el mensaje. Normalmente a veces con los juegos de mesa se suele preguntar, ¿no? ¿Cuál es el girito que da tu juego? ¿Cuál es el twist? ¿Cuál es lo que hace especial a tu juego? Pues eso hay que contarlo en la introducción porque, como bien decía Carlos, esto es un piloto. Igual esta mini charla que estamos teniendo para intentar convencerte de repente se ve interrumpida en mitad y todavía no te he contado lo que era interesante de mi juego, ¿no? Cuando estamos con una editorial o con alguien que pueda interesarse por nuestro juego, tenemos que vender el juego en 30 segundos, en 5 minutos y en media hora. Pero esos 30 segundos, que es el rato que tenemos para la introducción, tienen que ya dar ganas de más. Ahí está nuestro anzuelo. Eso es. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos claro qué implica una buena introducción, ¿vale? Adrián, en el ámbito en que tú te mueves, las introducciones entiendo que son también importantes. Los primeros 30 segundos de cada vídeo marcan si se queda la gente o no. Entonces, los primeros 30 segundos de cada uno de mis vídeos, no de todos, porque igual alguno es especial y no, pero la mayoría, en menos de 30 segundos, de hecho, en 10 segundos o en lo que sea, hago una breve síntesis de lo que va a ofrecer el vídeo. Y eso marca muchísimo, pero muchísimo, y se nota cuando no se hace el interés de la gente en ver el resto del contenido del vídeo. Muy bien. Bueno, pues audiencia, personas que nos escucháis, aquí tenéis uno de los primeros datos clave a la hora de elaborar un bosquejo. Una buena introducción que capte el interés. Y ahora ya pasamos un segundito, déjame traer la mejor introducción para mí que hay de una obra en toda la historia, que es el primer párrafo de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que es alucinante. os lo leo, es un minuto, ¿eh? Dale. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Solamente con esto ya nos ha contado prácticamente toda la novela en un párrafo, porque nos habla del protagonista, cómo acaba. En la primera frase nos dice muchos años después frente al pelotón de fusilamiento y relaciones fundamentales entre personajes, ¿no? Había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. La novela trata sobre el pueblo de Macondo y también nos lo describe como algo muy pequeño, todo por hacer, todo por descubrir. Yo cuando empecé esta novela pensaba, bueno, pues será la típica novela que es famosa y ya está. Pero me quedé un poco impactado con este comienzo, ¿no? Como el típico botonazo de ¿deseas saber más? Sí. Es muy bonito, es como empezar con un resumen de lo que te vas a encontrar. Tal cual. Sí.
Sí. Pues ahí tenemos un buen gancho. En cuanto a presentaciones, te voy a meter otra ya que estamos en referencias. Yo voy a irme a una serie que he visto recientemente que se llama Arcane. Está en Netflix, está basada en el mundo de League of Legends, porque así si no sabes de qué serie te hablo, pues ahora ya lo sabes. En los primeros, creo que son 2 minutos, te hacen la presentación de todos los personajes, la presentación del mundo, la presentación de la economía del lugar, la situación política, todo. O sea, un montón de detalles en menos de 2 minutos, encima de una forma tan sutil que parece que no te lo están contando. Bueno, pues para hacer contenido audiovisual creo que puede ser muy recomendable ver el inicio de esa serie. Luego ya el resto, si no te gusta, no la veas. Pero... Total, ya te lo han explicado todo en la primera parte. No, no te explican todo. Te hacen la presentación de lo interesante. Luego ya el desarrollo ya lo querrás ver tú, ¿no? Yo doy fe porque esa serie me encantó y no sabía absolutamente nada del LOL. Y dije, bueno, esto no lo voy a entender nada. Y de repente, en 3 minutos estaba ya... Bueno, venga, cuéntame cosas que de esto ya sé. Eso es auto explicativa. Explicativa. Sí. No, está basado en un universo, pero ya está. O sea, no, hay personajes que aparecen en el videojuego, pero realmente no tiene nada que ver, ¿no? Pues muy bien, aquí tenemos algunas recomendaciones. Os leería yo la introducción de la niña a la que le gustaban los lunes, pero es igual, ya lo veréis cuando se edite. Ahora mismo... Bueno, hemos hablado acerca de introducciones. Vamos a pasar al cuerpo. Aquí viene la chicha, aquí viene ya el desarrollo de eso que hemos avanzado previamente. El meollo de la cuestión está aquí. Y vamos a entrar en profundidad para explicar por qué vamos a hablar ahora de todo esto, ¿no? Y qué es lo importante dentro de este cuerpo. Si tenemos que quedarnos con algo, es que no podemos hacer un memento. Cuando habéis visto Memento, ¿no? Sí, bueno, la conocéis, o por lo menos la conocéis. Vale. El Memento, la historia te la cuentan, es un batiburrillo de imágenes hacia adelante, imágenes hacia atrás, ahora voy para aquí, ahora voy para allá. Y tienes que hacer un esfuerzo constante en ubicarte dentro de la película, es decir, ¿dónde estoy ahora, no? Ocurre en muchas películas, pero esta es la primera que me ha venido a la mente. Bueno, esta está preparada para que sea así, también hay que decir. Sí. Hombre, sí, no me refiero a que ocurran muchas películas que están mal hechas. Aquí en Memento está bien hecho con ese objetivo, pero nos sirve para entender que el cuerpo de nuestro discurso, de lo que estemos mencionando en ese momento, no puede ser así. Necesita un orden. Necesita pues establecer unos puntos principales, un orden lógico que te lleva de una cosa a la otra. Porque si saltamos de ideas, la gente o la persona que nos está escuchando no va a poder centrarse, no va a saber de qué le estamos hablando. Si yo empiezo diciéndole mi juego es un juego en el que las piedras se van a comer plantas y entonces cojo una carta y entonces cuando yo abro la caja veo unos meeples, bueno, en esos meeples los pongo dentro de una carta, no, necesitamos un orden. Y entonces es muy importante que ese orden sea lógico y que se pueda seguir bien. Que esos puntos principales, cosas fuertes de nuestro juego, que ya hemos mencionado en la introducción o hemos intentado mencionar previamente en la introducción, ahora se enumeren y se desarrollen bien. Aquí necesitamos eso, unos puntos de anclaje, es decir, primero voy a hablar de esto, si veo necesario hablar del lore del juego, que normalmente no es importante cuando presentamos un juego, ¿vale? Pero si lo veo necesario, pues que sea breve, una línea muy básica. Luego, ¿qué puntos tengo que hablar? Bueno, tengo que hablar de la preparación, ¿vale? ¿Qué incluye la preparación? ¿Tengo que hablar de los componentes? Bueno, mejor primero hablo de los componentes. Entonces tenemos que organizar muy bien la información para que la persona que nos escuche siga bien la historia. Muchas veces puede pasar que como tú conoces bien las cosas, muchas las das por sentado. Y entonces tú crees que la forma en la que lo estás mencionando pues es la más lógica, ¿no? Pero porque tú entiendes de qué va la cosa. Tú entiendes de qué va el rollo, lo has hecho tú. Pero la persona que tienes enfrente es la primera vez que se enfrenta a lo que le estás presentando. Entonces, si el desarrollo no es lógico, si no tiene un orden, no tiene una estructura clara,
a quien tenemos delante seguramente se nos pierda. Igual podemos pensar que son personas con bastante bagaje, ¿no? Que tienen bastante experiencia en escuchar a personas y más o menos pueden hacerse una idea, pero no podemos confiar en eso. Tenemos que asegurarnos de que nuestra presentación tenga ese orden, que le dé una coherencia y que se entienda bien. Igual también una cosa que no debería estar en el cuerpo, o por lo menos no en un bosquejo como el que planteas, es, además del lore, que igual sí, unas pinceladas pueden ayudar, otra cosa que yo dejaría fuera es todo el making of. O sea, al principio 100%. Era así y luego era así. No. Cuéntame qué es lo que tengo entre manos. No todas las vueltas que has tenido que dar removiendo Roma con Santiago para llegar hasta aquí. Eso es para contarlo pues, en el bar cuando te apetezca escuchar la historia. Y cuando ya esté editado el juego. Vas ahí y dices, mira, ¿cuándo nos cuentan el making of de una película? Cuando está editado el DVD o el Blu-ray sí. O el lo que sea, ahí te lo meten. No te cuentan la brasa esa antes de que hayas visto la peli. Claro, de hecho, esas cosas normalmente las explicas cuando te las preguntan. Sí. Cuando te dicen, oye, ¿cómo hiciste esto? Pues mira, te voy a decir cómo lo hice. Y retomamos al año 1987. Sicilia. Recuerdo que era un joven. Sí, pero no cuando estamos presentando un prototipo, eso es. Porque si no... Sí. En el cuerpo, lo cierto es que no hay mucho más de lo que hablar. Es decir, tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos presentar y organizarlo bien. Sí, pero aquí sí que se pueden decir varios matices. Como estamos hablando de la presentación de un juego, concretamente, aquí hay que hacer un ejercicio de estudio de lo que tiene nuestro juego. Y hay preguntas clave que te las tienes que hacer siempre para tu juego, no solamente para luego hacer una explicación, sino para tener claro pues los conceptos que tiene tu juego. ¿Tu juego de qué trata? Una pregunta clave que tienes que tener en la cabeza. ¿Trata de qué? Si yo te digo que trata, pues trata de temáticamente algo o no, o mecánicamente también lo puedes expresar, ¿no? Pues trata de conseguir el objetivo del juego, lo que sea. ¿Cuál es el objetivo del juego? También es otro punto a tener en cuenta. A la hora de explicar el juego, ¿qué mecánicas tiene mi juego? ¿Cuál es la dinámica principal? Las mecánicas, porque te digo mecánicas, y a lo mejor te empiezas a meter en detalles, porque sí, porque yo aquí hago una selección de cartas con un draft y luego hay un set collection y luego no sé qué. ¿Es relevante a la hora de explicar el juego que existen todas esas submecánicas o todas esas cosas escondidas detrás que a lo mejor solamente afectan a la puntuación? No. En vez de eso, tienes que preguntarte, ¿cuál es la dinámica del juego? ¿Qué estoy haciendo en el juego? Porque la gente cuando juega, o cuando alguien visualiza un juego sin haberlo jugado, lo que tiene que visualizar es qué está pasando cuando alguien juega la partida. ¿Qué estás haciendo ahí? Y encima no saben. Imagínate que una persona que está fuera, tú estás en una mesa jugando al juego y otra persona está desde fuera mirando, sin saber qué estás haciendo, simplemente con mirarte, entienda qué está sucediendo en la mesa. Eso es lo que tienes que llegar a explicar en esta primera introducción, o en esta introducción, no, en este cuerpo, perdón, de la presentación que estamos haciendo. Lo que se ve, lo importante, las sensaciones, las dinámicas. Obviamente no vas a decir, pues aquí hay una sensación de jolgorio. No. Lo vas a estructurar de una forma, me refiero a que es que yo, desde que descubrí el concepto dinámica, ¿sabes? La dinámica en general, es sí. Si tú explicas la dinámica de un juego, todo se va a centrar en ello. Y lo importante es la dinámica, da igual las mecánicas que tenga. Otras cosas importantes que pueden ser relevantes es pues la duración de la partida, a qué público va dirigido, etcétera, etcétera. Pero eso es como en un segundo plano, ¿no? Primero, el juego trata de esto, hay que hacer esto, se juega de tal forma, esto es la sensación que vas a tener con la dinámica que te estoy generando. Y luego, pues bueno, pues importante, va dirigido a un público tanto, edad no hace falta concretar, que aquí muchas veces la gente se pone... ¿A qué edad le pongo? Pues le voy a poner un 8, le voy a poner un 10. No, ¿a qué público va dirigido? No pienses en ningún momento a qué edad se podría jugar. ¿A qué público va dirigido? Yo puedo estar haciendo un juego que es un Eurogame que va dirigido para público de Eurogamers, pero ese juego resulta que que lo puede jugar una persona de 8 años. Pues bueno, no voy a decir que es un 14 más por ser un Eurogame duro, ¿no? Por ejemplo. Son cosas importantes a tener en cuenta ahí. Y otros conceptos es, si tú fueras esa persona que está fuera,
¿qué te interesaría saber de lo que estás viendo delante? Eso ya solamente lo puedes saber tú con tu juego porque lo tienes delante. Aquí no te puedo hacer una pregunta, pero son como preguntas clave que te tienes que hacer siempre, creo yo, con tus juegos para poder entender desde fuera qué es lo que estás presentando. Y si no entiendes desde fuera qué es lo que estás presentando, no vas a saber presentarlo. Porque no te estás poniendo en la piel de alguien que te está mirando. Y es importante ponerse en la piel de él quien escucha. Sí, es un buen ejercicio ser tú el editor al que le presentan algo, ¿no? Sí, como sí. cuando a veces intentas que tu hijo entienda algo o tu hija y le dices, bueno, vale, vas a hacer tú de papá, ¿no? O de mamá. Y yo voy a tomar esta decisión. ¿Qué me dirías? ¿Qué harías? ¿No? Bueno, pues intentar ponernos dentro de la piel, como tú dices, ¿no? De quien tenemos enfrente. El tema de las dinámicas es muy interesante, aunque es complicado explicar porque al final las dinámicas tienen mucho que ver con las sensaciones que tenemos cuando jugamos. No realmente. Dime un juego así un poco conocido y te digo de la dinámica que pueda tener. Sale bastante fácil. Bonanza. Bueno, justo ese juego no lo he jugado. Bueno, no, sí, entiendo por dónde vas, pero fíjate, me Pero hizo mucha... tú mismo seguro que has pensado ya cuál es la dinámica de la partida con Bonanza. Bueno, me vienen a la mente las mecánicas y las dinámicas es que dependen, por eso te digo que a veces es complicado, no que no se pueda hacer, sino que a veces es complicado, porque muchas dinámicas van ligadas a las personas que lo juegan. Bueno, sí. Entonces, es difícil, pero bueno, es bueno. Fíjate, a mí me llama mucho la atención cuando en el concurso de Zacatrus tienes que rellenar un formulario para enviar un prototipo y una de las cosas que te dicen es no me digas que tu juego es divertido. Eso no vale para nada. Eso es, dime X, ¿no? Y a veces confundimos eso, ¿no? Porque ¿dinámica qué es? Bueno, pues la gente se lo pasa bien, se divierte, ríe, chilla, grita. No va siempre ligado a eso, ¿no? Entonces, bueno, por eso a veces es complicado, pero es muy interesante si eres capaz de dentro de ese cuerpo ayudar a entender a quien tienes enfrente qué tipo de dinámicas genera tu juego, pues eso obviamente es un punto importante a favor. Hay que pensarlo muy bien cómo hacerlo, claro, cómo elaborarlo. O sea, no sé, con el concepto que tengo yo de dinámica tampoco quiero confundiros, ¿eh? O sea, la dinámica para mí es que engloba muchas cosas, porque la dinámica se compone de las sensaciones y las mecánicas. No es ni una cosa ni la otra. Muchas veces hablamos de la dinámica y es qué sensaciones tiene la gente en la partida. No tiene nada que ver. La dinámica es cómo se desarrolla, qué es lo que pasa, qué es lo que más se nota en la partida cuando estás jugando. ¿Qué ocurre alrededor de la mesa según juegas? Eso es. Esa es la dinámica, ¿no? Vale, bueno, creo que hasta aquí bien con el cuerpo, ¿no? Sí. Aquí hemos establecido un buen cuerpo. Vale. Bueno, pues ¿qué os parece si hablamos de la tercera parte del bosquejo? Que podemos decir que es, si la introducción es importante, la conclusión, cuando ya hemos hecho todo lo anterior y lo hemos hecho bien, se puede decir que es vital. ¿Y por qué? Porque lo que buscamos con una buena conclusión es que se graben las ideas principales, ¿vale? Una buena conclusión tiene que, de forma muy breve, recordarte qué es lo que has visto hasta ese momento. Esto hablando, obviamente, pues cuando estás hablando frente a un público del tema que sea. Y ese breve repaso de los puntos principales es lo que más se va a recordar. ¿Por qué? Porque son las últimas palabras que estamos diciendo, ¿no? Entonces es importante que esas palabras tengan algo potente que recuerda a la persona que tenemos enfrente de qué ha ido todo, de qué ha ido el rollo, de lo que le acabamos de contar. En cine y la literatura es un recurso muy interesante que se utiliza dentro de las conclusiones. Por ejemplo, los plot twists, ¿no? Esos que se llaman los giros de guión que te pegan a veces una serie, una película, un libro, hace que recuerdes o entiendas cosas que has visto hasta el momento. Por ejemplo, no sé si habéis visto la película El maquinista. ¿No? Vale. Creo que no. Es el actor principal es Christian Bale. Cuando lo ves ahí dices, este es el que hizo Batman, porque para esa película adelgazó muchísimo, tanto que se le veían absolutamente todos los huesos del cuerpo. Le podías contar las vértebras. Es impresionante. Bueno, esta película, yo cuando la estaba viendo, decía, ¿qué estoy viendo? O sea, menudo tostón. Porque era un hombre que no puede... La historia es un hombre que no puede dormir, ¿no? Tiene como microsueños y no puede dormir. Y eso le lleva, obviamente, pues a enfermar físicamente, ¿no? A estar decrépito
empieza a tener alucinaciones, y yo pensando, estoy viendo la vida de un hombre que no puede dormir y se le empieza a ir la olla. Pero bueno, no soy yo de dejar las películas a medias, solo lo hice con una, y dije, venga, voy a aguantarla hasta el final. Esta película llega al final y en 5 minutos, en 30 segundos de flashbacks, entiendes todo lo que has visto. Y después de ver eso dije, ¡qué peliculón! Me había estado aburriendo como una ostra. Pero es que llegó ese momento final y dije, ¡buah! O, por ejemplo, ¿quién no recuerda, aunque no lo hayas visto, seguro que lo conoces, el final del Planeta de los Simios? El final de El Sexto Sentido, El Escondite, Nivel 13, que por cierto, si no lo habéis visto, salió a la vez que Matrix y le da 1000 vueltas. O sea, son finales, obviamente no voy a contar los finales, pero son finales que dices, ostras, ahora entiendo todo lo que he visto, ahora todo me cuadra, ¿no? Y eso es lo que tenemos que conseguir con una conclusión, ¿no? Que cuando hemos presentado el juego, hemos hablado de él, pues que el recuerdo sea de esto me gusta, esto es interesante. Y eso es lo que conseguimos con una buena conclusión, ¿no? Fijar lo que hemos mencionado durante todo el tiempo que hemos estado hablando, fijar las cosas importantes. Y una conclusión, al igual que una introducción, tienen que ser breves, no pueden durar demasiado tiempo, ¿vale? El cuerpo es lo importante, pero la introducción que capta el interés y la conclusión que fija las ideas son básicas para que, bueno, lo que hemos dicho, lo que hemos mencionado hasta ese momento, tengan un impacto en la persona que nos escucha. El tema de conclusiones no sé cómo La conclusión en una exposición de un juego de mesa a veces puede ser quizás rara. Muchas gracias. Rara. Porque dependiendo del tipo de juego, igual la conclusión se extiende lo mismo que la explicación. Entonces, bueno, pues este es un juego de tal con no sé qué y bueno, conclusión. Y lo vuelvo a repetir, ¿no? Yo lo orientaría más a juegos largos que has contado muchas cosas. Entonces, haces una conclusión y para mí en un juego las conclusiones importantes son repetir solamente los matices como tú has dicho, ¿no? Lo importante. Pues no lo sé decirte. Pues al final me voy a inventar una cosa, ¿vale? Te hablo de un juego que me invento en mi cabeza ahora mismo y la conclusión pues sería, bueno, pues esto es un juego de desarrollo, de colocación de trabajadores para no sé qué, y ya está. Y le das los matices ahí que de ahí puede salir algo, ¿eh? De ahí puede salir algo. Del sobre todo. Pero son matices que los das y ya está, pinceladas, sin volver a repetirte nunca, ¿eh? En cosas que ya has contado anteriormente. Que pasa mucho, ¿no? Empieza a contar una historia, pero justo suele pasar con ahora que estamos terminando ya. Empezamos, voy a dar para atrás, voy a dar vueltas para fastidiarte un poco el programa. Entonces, volvemos a la introducción. Dice que estamos acabando y me queda aquí cosa para rato. Claro, volvemos a la introducción. Y claro, pasa mucho que la gente empieza con la introducción y cuando llega a un punto, se para, te hace la explicación, sigue con su tema y en el siguiente punto del tema se para, te vuelve a hacer la explicación y mezcla los 3 puntos en uno, ¿no? Porque te hacen como, este es un juego de colocación de trabajadores y los trabajadores se ponen aquí y entonces haces esta acción, entonces haces no sé qué cosas y luego, bueno, pues esto es la colocación de los trabajadores y ahora se pasa al siguiente punto. Y si te das cuenta, has mezclado los 3 puntos, nudo, desarrollo y desenlace, todo en lo mismo, ¿no? Y es muy importante matizarlo. No lo hemos comentado antes, o no lo has comentado antes. Has dicho que tomarías notas de forma escrita, no mentalmente. Y en el cuerpo es donde quería mencionar que es muy importante tomar las notas. Esquematizar todo. Tú lo haces en un esquema. El esquema. ¿Cómo haces un esquema? Simplemente apuntas las cosas importantes en una lista. Es como una lista de la compra. ¿Qué cosas tengo que decir? Esto y esto. Y las ordenas en el orden que tú creas que sea conveniente. Me preguntabas antes en los vídeos cómo hacía. Yo, por ejemplo, si voy a hacer un vídeo, cuando pongo las ideas de todo lo que quiero plasmar en ellas, las ordeno. Primero las escribo todas en un grupo. Y después las ordeno por la relevancia que tengan que tener o la cohesión que tengan esas ideas entre ellas, porque muchas veces queremos decir varias cosas y resulta que las estamos separando y realmente pues es lo mismo o es hilado a lo anterior de forma que te ahorras explicación. Entonces es
en la cabeza tener las ideas es importante, pero escritas y analizadas mucho más. No solamente escribirlas, sino escribirlas, leerlas y ordenar lo que acabas de escribir. No hace falta desarrollar nada en ese esquema. Todo lo que te haga falta. Pero es importante también no escribir todo lo que quieres decir para que cuando vayas a hacer esta presentación no suene leído. Que eso siempre es un dato negativo. Eso iba a comentar también porque a veces tendemos a, como no quiero que se me olvide nada, lo escribo todo. Y eso, si lo hacemos así, perdemos naturalidad a la hora de hablar. Por eso es importante es hablar teniendo en cuenta las ideas. Tú te planteas ideas y las desarrollas, porque si sigues un mensaje escrito, lo que tú dices, se te nota leído, no eres natural a la hora de hablar porque tienes miedo a perderte algo, a no decir algo. Entonces, bueno, siempre es bueno que... Por eso, toda esta parte estamos hablando acerca de un bosquejo, es decir, algo escrito que te pones delante para hablar acerca de ello o para tratarlo. Y siempre es bueno eso, hacerlo con ideas que tú desarrolles de forma natural. Esto no se va a ver porque es un audio lo que escucha la gente, pero vosotros sí lo podéis ver, que lo tenéis aquí. Fijaros, este es mi bosquejo de uno de mis formatos de vídeo, que siempre es el mismo, ¿vale? Y está en un papel hecho, ya veis que está a boli, de mala manera, con un celo aquí, y está pues al lado de la zona de grabación. Doy fe de que está feo y con un... y es funcional, es funcional. Es el esquema que sigo en el formato de deberías comprarte. Por si alguien quiere ver. Ese formato está preparado tal y como lo estamos describiendo aquí. Como si fuera una presentación de un juego, lo que pasa que ahí doy más matices y cosas que no estoy vendiendo un juego, sino que estoy dando yo todos los datos que yo considero relevantes sobre el juego. Y claro, para poder hacerlo bien hace falta un esquema. Sí. Pues yo recomiendo a la gente que vaya y lo vea. ¿Es promo gratis? Sí. Pero... Es promo gratis sobre mí mismo, que todo esto es mío. Todo esto es mío. Vale. Bueno, vale, pues bueno, hemos hablado acerca de la elaboración de un bosquejo, pero un bosquejo es la primera piedra para lo que viene luego. Y es ahora lo importante es cómo nos expresamos. El bosquejo nos va a ayudar. De hecho, tenemos que practicar el bosquejo, ¿vale? Tenemos que practicar lo que decimos. Y entonces, ahora viene la parte más difícil, ¿vale? Porque elaborar un bosquejo, más o menos todos podemos entender las ideas, qué va antes, qué va después. Eso lleva un poquito de trabajo. Pero ahora entra en juego nuestra personalidad, nuestra forma de hablar, que es al final lo que va a transmitir, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con varias cosas. Por ejemplo, la pronunciación o nuestra dicción, nuestra forma de hablar, no puede ser muy rápida ni muy lenta. Muy rápida se pueden perder muchas cosas, muy lenta puede desesperar al oyente, ¿no? Es importante que en nuestra cabeza respetemos los signos de puntuación, cuando hay puntos, comas, a la hora de hablar. Claro, aquí los nervios pueden jugarnos una mala pasada. Por eso es importante que practiquemos. Practicamos una vez, otra vez. Podemos grabarnos incluso y escucharnos a ver cómo nos oímos. O que alguien nos escuche. Oye, ¿qué te parece? Tú hablas y que alguien te escuche. Porque si no hablamos con claridad, si no abrimos bien la boca a la hora de hablar, eso es un ejercicio que yo cuando estaba en clase de teatro, lo estuve, sí, hace muchos años. Una de las cosas que nos decían que teníamos que hacer previo a decir cualquier cosa era hablar con la boca muy abierta. Teníamos que hablar de forma muy exagerada. ¿Por qué? Porque de esa forma liberábamos pues, los músculos de la boca y luego, obviamente, si no vas a hablar delante de una persona, dirán, ¿qué le pasa? ¿Se ha tomado algo? ¿Tiene hambre? ¿O qué? ¿Vale? Pero es importante que transmitamos bien el mensaje, que se nos entienda bien cuando hablamos. No sé si sabéis que en las batallas antiguas, en la antigua Roma y todo eso, muchas de las batallas se hacían, o de las órdenes se daban con trompetas. Se hacían unos toques de trompeta y entonces los soldados sabían qué tenían que hacer. Vale, si el toque de trompeta no era el que tocaba, era un desastre. ¿Vale? Porque la gente no entendía bien qué había sonado y obviamente en una batalla en la que corre peligro tu vida, pues se podía liar. No queremos que nuestro toque de trompeta no se entienda. O sea, queremos que lo que decimos se entienda bien.
que se distinga bien lo que estamos hablando. Articular bien, intentar relajarnos, porque si los músculos de la mandíbula o los labios están tensos, no van a responder rápidamente al mensaje que envía nuestro cerebro, entonces no vamos a articular bien. Así que, bueno, tenemos que intentar relajarnos, y eso nos lo da muchas veces la práctica. El haber ensayado varias veces esa exposición que vamos a hacer nos va a ayudar a luego relajar esos nervios y que podamos tener pues una buena dicción, que se entienda lo que estamos diciendo. Eso es muy importante, porque si no nos entienden, por muy bonito que sea nuestro bosquejo, no va a tener mucho sentido. Aquí imagino, Adrián, que tú, como has estado, estuviste un tiempo y te gusta el tema de... Sí, sigo con ello. Pues ahí te podrías dar tú muchos consejos también al respecto. Lo importante es cosas muy importantes, cosas que yo no aplico, pero que hay que hacerlas, por lo menos en una grabación, es pensar antes de hablar. Hay que tener en cuenta... Uy, eso hay que hacerlo siempre. No, eso se hace muy poco. Cuando hablamos... Claro, no, la cosa es que yo ahora, por ejemplo, estoy hablando y si yo empiezo a hablar demasiado rápido o empiezo a hablar como estoy hablando ahora, que estoy hablando bastante rápido, muchas veces no me da tiempo a pensar lo que quiero decir después. Entonces voy pensando al tiempo que voy hablando, por lo tanto me se traba la lengua. O la lengua me se traba, ¿no? Vale, pues a esto me refiero con pensar antes de hablar. Intentar mantener una cadencia de... Mira, aquí puedo dar consejos. Intentar mantener una cadencia de flujo de voz. No intentar hablar muy despacio ni muy rápido o pensar que hablar despacio es decir palabras muy rápido y dejar espacio entre palabras. Porque me pasa que muchas veces tengo amigos que cuando quieren hablar me hablan así, pensando que están hablando despacio. Y me están diciendo las palabras súper rápido, ¿no? Y realmente, pues vale, hasta luego. Y te estás poniendo nervioso. Claro, entonces tampoco hace falta hablar así, pero un poquito más así de lo que hablas habitualmente no está mal. Eso hace falta práctica. Y hace falta práctica de hablar tú contigo mismo cuando estés hablando, simplemente estás en tu casa. Aprovecha, si sabes que vas a tener que hacer una presentación, si sabes que vas a tener que grabar un vídeo o lo que sea, el día antes, los días antes, aprovecha en casa para intentar hablar de forma más pausada. No hace falta que lo lleves a rajatabla, pero si te acuerdas, y yo qué sé, con tu pareja, con tu familia, con amigos, con lo que sea, si te acuerdas, habla de forma más pausada, simplemente de forma más pausada, no palabras rápido, parando para hablar. Es que eso es lo que más me pasa en pruebas que hago con amigos que vienen a casa a grabar pues historias que vamos haciendo, ¿no? Que hacen eso. Y lo veo que pasa mucho. Y la gente a la hora de presentar quiere presentarlo todo muy rápido, porque encima, como es un momento de tensión en el que no me siento cómodo, entonces quiero quitármelo antes de encima, si hablas rápido, el momento de tensión va a durar más, porque como no te entiendan bien a la primera, o va a pasar dos cosas. O que pierdan el interés, entonces no van a seguir viendo lo que tú estés exponiendo. O todo lo contrario, que tengan un interés por lo que sea y te pidan que repitas cosas que no has expresado correctamente. Y el momento de tensión va a seguir en adelante. Entonces, parte del entrenamiento para las charlas, luego Pablo seguro que tiene alguna para sus clases, creo que es importante el preparártelo. Si no tienes costumbre de hablar en público, si no tienes costumbre de hacer exposiciones, creo que es muy importante hacer eso. Yo encima tengo un problema, porque fíjate, ahora estoy hablando todo improvisado y creo que digo... ¿cuántas veces he dicho? Por ejemplo, esa misma palabra. Sí, bueno, es cierto que a veces tenemos muletillas. Sí. Las muletillas que cuando estamos nerviosos nos salen. A mí no me pasa la muletilla, sino que empiezo con una palabra, se me graba esa palabra y esa palabra la repito 80 veces en las sucesivas frases. No busco sinónimos. Bueno, pues eso también hay que prepararlo, ¿vale? Este mismo programa vale para analizar mis propias palabras, para que... Bueno, es bueno también cronometrarse incluso, ¿eh? También. Cuando haces una exposición, sobre todo si sabes que vas a contar con un tiempo limitado, sí. Te pones un cronómetro y haces tu exposición. Miras a ver cuánto duras. Luego intentas ajustarla. Pero cuidado, ajustarla eligiendo mejor las palabras, no ajustarla hablando más rápido. No, hombre, claro.
Claro, cuando hablo de ajustar no me refiero a eso, sino si veo que me he pasado, la tengo en 8 minutos, no voy a condensar esos 8 minutos de palabras en los 5. Eso puede ser una ametralladora. No, es importante tener en cuenta. Sí. No sé si Pablo tiene alguna técnica o algún truco para sus exposiciones diarias. No, para el día a día es muy, muy improvisado. Lo que sí que creo que es importante para una charla es practicar, por lo que habéis dicho, porque hay muchas cosas que las tienes claras cómo son, pero no tienes tan claro cómo se explican. Es decir, el concepto lo puedes tener en la cabeza, pero lo necesitas contar pues con un flujo, como decía Adrián, constante de voz para que no parezca que te estás trabando, que te lo estás inventando, que no lo sabes bien. Y sobre todo muchas veces hay palabras que son muy específicas, que son de vocabulario pues técnico o lo que sea, y que si las tenemos buscadas de antemano y las hemos preparado, las hemos practicado un poquito antes, pues todo queda súper fluido. Y mientras que si no, es como, joder, es que esa no era la palabra que estaba buscando, y te pones ahí y dices, oye, yo no necesito que tú me digas si la estabas buscando o la dejas de buscar, tú dime lo que me tienes que decir y dímelo cuanto mejor. Cuanto más rápido, mejor, ¿no? Y entonces, eso, a mí sobre todo me pasa muchísimo cuando tengo que dar alguna explicación en inglés o en euskera. Digo, voy a buscarme el vocabulario concreto que necesito. Incluso a veces en inglés, pues me busco cómo se pronuncian las cosas. Porque claro, tú tienes una forma de leerlo así en tu cabeza, pero si no, cuando lo vas a decir en alto dices, hostia, ¿esto cómo era? ¿Schedule? No. ¿Schedule? No sé. Bueno, voy a mirarlo. Y sales de dudas, ¿no? Entonces, alguna vez que tengamos que hacer alguna explicación en otro idioma, yo lo que aconsejo sobre todo es darle al traductor automático y al play solamente para escuchar las palabras. Aunque la traducción sea una mala traducción, por lo menos las palabras técnicas que se están utilizando para saber cómo se pronuncian o cómo pues es una pronunciación igual discutida, porque en Estados Unidos se dice de una forma y en Inglaterra se dice de otra, pero por lo menos no vas a inventártela o decir ahí en plan cualquier cosa, ¿no? Y eso por un lado. Y luego por el otro, eso, lo que decía de... las ideas que tenemos en la cabeza son una cosa y el discurso que generamos es otro. También aquí hay un concepto bastante interesante, perdonad la brasa, que es el de la oralidad. Cuando preparamos un bosquejo, estamos escribiendo, y cuando estamos escribiendo no estamos preparando más que ideas, sino que deberíamos preparar también la oralidad de esas ideas. Cuando alguien trabaja de guionista, esto lo tiene clarísimo. O sea, una cosa es lo que tú quieres contar y otra cosa es cómo vas a articular mediante el lenguaje oral esa explicación. Porque si no, es lo que decía Carlos al principio, suena como si te lo hubieras aprendido de memoria y estuvieras recitando algo que está escrito, ¿no? No queda natural, no queda como una explicación cara a cara, sino queda como un rollo que te has aprendido y que bueno, pues estás diciendo hay 4 puertas laterales, 2 a las esquinas del avión y no sé qué tal. Eso no es una explicación, eso es una locución, básicamente, que sueltan pues quienes se dedican a eso y ya está. Pero la gente que estamos ahí desconectamos. Y dices, no me está explicando nada realmente. Esto podría ser un MP3 o un vídeo que está en las pantallitas de cada cual y ya está. Y cuando genera esa sensación, hay una ruptura ahí de la conversación, que es un poco lo que estás intentando buscar. Entonces es importante que trabajemos la oralidad. Precisamente a mis estudiantes, por ejemplo, les pasa lo contrario. Cuando me mandan un correo electrónico y me lo escriben como si me estuvieran hablando. Me dicen, ¿qué pasa? Antes te he dicho no sé qué tal. Y yo, ¿cómo que qué pasa? ¿Cómo que antes te he dicho? O sea, esto es lenguaje escrito, ¿vale? No es la transcripción oral de me encuentras por el pasillo. Entonces, sí. Es un poco lo contrario de lo que hay que hacer cuando vamos a preparar algo que vamos a contar por ahí, ¿vale? O sea, te lo puedes escribir y lo puedes practicar en casa, pero tiene que sonar como una explicación que te estoy haciendo mirándote a la cara, ¿vale? Y utilizando pues expresiones o coloquialismos que me permitan enganchar un poco emocionalmente con la explicación que estoy haciendo a una persona cara a cara, ¿no? De hecho, hay otra cosa importante a la hora de hablar, sobre todo en otro idioma, que es lo que hacen
muchas personas, que es que si no me entiendes te grito más, hablo más fuerte. Y ya está. No. Hay otras cosas importantes que solamente se ven si lo expresas verbalmente o cuando tienes una idea y la quieres expresar. Pasan muchas veces que hay trabalenguas que crees que no existen hasta que te pones a hablar. Hay veces que tienes que hacer una exposición y tú crees que lo tienes todo perfecto en la cabeza, empiezas a hablar y hay palabras de repente que tienes un montón de... Una sucesión de palabras, ¿no? Una sucesión de palabras que en tu cabeza sonaba espectacular, pero cuando lo quieres decir no suena correcto o suena raro, y esto solamente se puede ver haciendo las pruebas de antemano, ¿no? Importantísimo grabarse, muy importante grabarse. La primera síntoma de mejora cuando no tienes un mentor o una mentora es escucharte a ti mismo una y otra vez hasta que dices, vale, esto lo he hecho mal, lo mejoraré mañana. Al día siguiente volver a hacer la misma prueba cambiando esos detalles que habías hecho mal la anterior vez. Y parece una chorrada, pero cuando ya has hecho 5 o 6 veces lo mismo durante varios días seguidos, no el mismo día, no de seguido, sino de forma continuada, te vas dando cuenta de que vas mejorando, y cuando te acostumbras a hacer ese tipo de trabajos, digamos, vocales, se siente cada vez más natural porque te has acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo. Y te vas a escuchar la primera vez y la última y vas a notar mucha mejoría. Pero hay que tener cuidado con las palabras que se seleccionan. Mucho. Por eso, importante grabarse y escucharse después. Apuntar las palabras de dónde están colocadas. Si haces como yo, que repites mucho la misma palabra 7 veces. Eso también es importante. Escucharlo, quitar, eliminar, poner sinónimos, reducir, hacer más síntesis. Me parece imprescindible hacer este ejercicio. Y no seamos muy duros. No seamos muy duros con la primera grabación, ¿vale? No nos va a gustar nuestra voz, no nos va a gustar el discurso, no nos va a gustar nada. A mí sigue sin gustarme mi voz. Claro, tu voz hasta que no te has escuchado 10.000 veces y te escuchas todos los días, no te acostumbras. Yo porque me tengo que editar todos los días y ya me he acostumbrado a escucharme. Y eso también ha hecho que, como yo me tengo que escuchar a mí mismo, pues cada vez vas mejorando la voz. Y tengo una voz que yo considero que es una castaña y que me trabo mucho y que es horrible toda mi oratoria. Pero me comparo con la primera oratoria que hice y... Y no tan mejoría. Bueno, me convertí en grillo y mejoré. Bueno, todo el mundo sabe cómo es tu voz, así que no hace falta que nos la vendas tan mal. El caso es que es cierto que nos escuchamos mal, así que no seamos demasiado, como decía Pablo, demasiado críticos con nosotros mismos, ¿vale? Intentemos ir mejorando. Y bueno, si os parece, como llevamos ya buen rato, voy a daros solo 2 detalles más para finalizar esta parte de consejos de oratoria, que tiene que ver con las expresiones faciales y los ademanes. Nuestra cara también dice muchas cosas y es muy importante que estemos relajados y que de hecho hay algo muy curioso. Sabéis que se pueden transmitir estados de ánimo con la cara hablando por teléfono. Uh-huh. Si tú hablas con una sonrisa, la gente va a estar muy dispuesta a escucharte, ¿no? Menos si llamas de Vodafone para cobrar, ¿no? Pero bueno, por mucha sonrisa que te pongan del otro lado, te va a dar igual. No, pero es importante nuestra expresión en el rostro, porque, bueno, refleja mucho de nosotros, ¿no? Una cara agradable, sí, no es lo mismo que una cara ahí mustia o enfadado, ¿no? En locución o doblaje cinematográfico, la primera lección es esa. Y yo lo digo siempre. Igual que para hablar en otro idioma, para hacer una presentación, lo que tienes que buscar es una actuación. Tú tienes que actuar, porque vas a mostrar una forma de ser tuya, que no es real. Vas a hablar de una forma en la que tú no hablas habitualmente. Vas a expresarte, vas a moverte de una forma en la que tú no lo haces habitualmente. Y entonces tienes que actuar. Y aunque solamente sea voz, tienes que actuar de cuerpo completo. Da igual para lo que sea. Si en las películas dobladas no hicieran eso que tú estás contando, ¿no? Cuando un personaje está feliz y le tienen que poner la voz del personaje feliz, la persona que le está poniendo la voz, aunque tú no le veas la cara, tiene que sonreír tanto o más como lo está haciendo el personaje que se ve en pantalla. Cuando tiene que llorar, la persona, aunque no tenga ganas de llorar, tiene que hacer ese mismo gesto. No tiene que intentar, porque la voz no se proyecta de la misma forma
y no se transmite, como tú bien has dicho, de la misma forma con una cara igual siempre. Porque la cara cambia, y la cara cambia la resonancia, y la cara cambia muchas cosas que parece que no, pero están ahí. Transmitimos mucho. Los ademanes también son importantes. Aquí hay que tener cuidado para no ser demasiado exagerados. Pero bueno, sabemos, hay dos tipos de ademanes. Están los descriptivos y los enfáticos. Con los descriptivos expresamos acción o ubicación, señalamos dimensiones. Y con los enfáticos, pues son más para expresar sentimientos o convicción, refuerzan más ideas. Eso también da fuerza a lo que estamos diciendo, pero aquí tenemos que tener cuidado para no ser ahí unos muchas personas que se inician en oratoria delante del público tienden a esto es lo más difícil, a buscar algo a lo que sujetarse, ya sea un atril, un micrófono, tienden a agarrarse ahí, se sienten seguros y hablan, ¿no? Eso se nota mucho cuando inicias. Luego, cuando tienes práctica, pues ya te vas soltando más. Es importante el tema de los ademanes porque también dan naturalidad a lo que estamos diciendo, a aquello de lo que estamos hablando, ¿vale? Bueno, estos eran solo ya los últimos 2 coletazos, ¿vale? Como ideas. Si os parece, vamos a poner en práctica lo que hemos visto hasta ahora y vamos a hacer un pequeño repaso muy, muy breve de lo que hemos visto. Hemos hablado de la importancia de elaborar un bosquejo. Lo mejor es que sea escrito y tenemos que tener muy claras que tienen que tener una introducción, un cuerpo y una conclusión. Introducción básica, muy breve, para hablar o avanzar los puntos importantes de lo que vamos a hablar. El cuerpo, que es lo que tiene más fuerza, más peso dentro de aquello que estamos mencionando, y la conclusión, que sirve para fijar las últimas ideas, que es con lo que normalmente se van a quedar. Y luego hemos hablado acerca de formas de expresarnos para que todo sea un poquito más natural. A mí, como metáfora, cuando estoy en una tienda, la portada de un juego es un poco la introducción, que es lo que me va a llamar a cogerlo o no cogerlo del estante. Luego, cuando le doy la vuelta, normalmente lo que estoy esperando por atrás es un poco el cuerpo, que me explique rápidamente de qué va, qué es las dinámicas que se van a generar por ahí y tal. Y a veces le pego un repaso a los bordes, a los cantos, para que me digan pues duración, número de jugadores, la típica frasecita que viene al lado del juego, ¿no? El eslogan o el motto, o lo que quieras llamarlo, que es un poco lo que me termina de vender todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, esa estructura, esa arquitectura de información casi siempre está en todo. Y cuando es coherente, pues es mucho más potente, ¿no? Cuando lo hacemos bien, tenemos películas como Origen o Interestelar que nos ayudan a ver todo esto. La tenía que meterlo, era una cuña. Había que meterlo con calzador si hacía falta, ¿no? Y bueno, el calzador ha venido bien, ¿eh? También. Bueno, ha sido un escritorio un tanto extraño porque hemos hablado un poco de cosas que van ligadas un poco al juego de mesa, pero no a la elaboración del mismo. Pero bueno, creo que ha quedado interesante. Sigue siendo parte del diseño. Al final llega un punto que si no nos autoeditamos, tenemos que presentar los juegos si los queremos sacar al mercado, o tenemos que hacer esta misma presentación o parecida a gente que lo quiera jugar para que pruebe tu prototipo, o incluso, si tú te lo quieres autoeditar, tienes que hacer este esfuerzo para poder vender el juego en una campaña, en donde sea, ¿no? O ponerlo simplemente, como ha dicho Pablo, en la parte trasera de la caja. Es algo importante que hay que hacer. Esta parte del programa hasta ahora ha sido, de hecho, ha seguido la misma estructura que has explicado. Ha tenido su tema, ha tenido su cuerpo y ha tenido ahora su conclusión. Pero ya vengo yo para fastidiarla porque voy a meter otro ejercicio que podéis utilizar para practicar todo esto. Me voy a remontar al bachillerato, ¿eh? Fíjate. Sicilia, 1900. No. Actualmente, que también sigue siendo ahora por los conocimientos que tengo actuales del bachillerato en España, os animo a que cojáis ejercicios o veáis de alguna forma cómo se llevan a cabo los comentarios de texto. En la asignatura de lengua, no sé si en el otro sitio se llama de sociales o no sé cómo la llaman. En diferentes partes de España se llama de una forma diferente. Lo que es aquí en el País Vasco se le llama lenguaje, ¿vale? Es la asignatura de lenguaje. Y en la asignatura de lenguaje lo que te enseñan en bachillerato, en primero y segundo curso,
tú ya vienes de haber estudiado las estructuras de las frases, las estructuras de una palabra, cómo se componen por sílabas, ¿no? Todo. Tú lo básico lo tienes. Y cuando llegas a bachillerato, lo que te meten es los comentarios de texto. Los comentarios de texto es que básicamente te dan un texto y tú tienes que analizarlo de dos formas. De una forma objetiva y técnica y de una forma un poco más subjetiva en la que tú tienes que hacer una exposición de ese mismo texto. Bueno, pues ese ejercicio dura todo 1 año o 2 años en el bachillerato y hay 10.000 ejercicios para mejorar esa técnica, que seguramente cuando gente que esté escuchando esto cuando estaba en el instituto no le dio ninguna importancia, pues a lo mejor todavía le queda algo en el armario que puede recuperar, y gente que no lo haya visto nunca va a encontrar información en internet muy fácilmente buscando cómo hacer un buen comentario de texto. Sustituyes el texto por tu juego y ya lo tienes. Muy bien, muy bien. Bueno, pues llevamos ya casi 1 hora al final. Yo pensaba que íbamos a tardar bastante menos. Bueno, pero hemos llegado a la mejor parte del programa. Sí, ¿no? La despedida. La segunda parte del programa en la que no sé cómo lo vamos a hacer. Pero Carlos, vienes con una cosita que tienes preparada, que va a salir a la venta dentro de poco, si no ya, porque no sé los tiempos entre que se publica el programa y se lanza esto. Cuéntanos, ¿qué tienes ahí en la recámara? Bueno, ya sabéis, porque se está saliendo por todos lados. Soy una persona súper mega hiper famosa. No, ahora, estamos grabando hoy lunes, mañana martes sale el Berkami de Hamster Gangster con Buscalume. Y bueno, no sé, creo que la campaña va a durar cerca de un mes. Uh-huh. ¿Vale? Pero no quiero hablar de la campaña. Quiero hablar. Tú tienes que hacer una exposición. Tal y como la has presentado todo lo anterior, haz la exposición de tu juego ahora mismo. Somos los editores o somos a quien les tienes que vender el juego. La exposición, bien aquí. Tema, cuerpo y desenlace. Esto ha sido ir a matar, ¿eh? Me has pillado a contrapiés y ya lo tengo vendido. Bueno, no. Espérate, que todavía queda mucha gente que tiene que entrar en la campaña. Es cierto, no está vendido. He conseguido engañar a Buscalume, que es una cosa. Eso es. Y otra cosa es que ahora el resto de personas estén interesadas. Bueno, yo quería hablar un poco del diseño, pero bueno, ya que me lo has planteado así, más que nada porque me gustaría que esto fuese un poco más atemporal, ¿no? Que se aprendiera algo de esto más que simplemente publicitar. Pues imagínate un ejercicio práctico de todo lo comentado antes. Más didáctico. Vale, pero ten en cuenta una cosa, que para hacer eso antes hay que elaborar un bosquejo que no tengo elaborado, voy a tener que tirar de cabeza, pero bueno. ¿Cuál sería el inicio de la presentación de Hamster Gangster, la introducción? Bueno, es un juego en el que vamos a ser hámsters que tenemos que hacernos con el control del bosque y conseguir la mayor cantidad de frutos secos posibles, llenando nuestros carrillos y evitando al gato Erwin que estará apareciendo por ahí. Además tenemos una banda de malhechores, que no son malhechores, son insectos del bosque que van a ayudarnos en nuestra labor para que seamos los Hamster Gangsters más famosos del bosque. Podría ser una introducción. Uh-huh. El cuerpo, ¿cómo funciona Hamster Gangster? Bueno, es una mecánica de push your luck a partir de 8 añitos se puede jugar bien, en la que vamos a tener que ir cogiendo hojas, frutos secos del bosque, que son un montón de cartas que estarán esparcidas en el centro de la mesa. El push your luck viene dado porque cada fruto seco tiene un valor dependiendo del tamaño que tenga, entonces vamos a tener que ir almacenándolo en los carrillos. Los hámsters les gusta comer mucho, pero además son muy eficientes. Entonces, el máximo que puede alcanzar uno de sus carrillos es 13. Y siempre quieren llenarlo a tope, ¿vale? Pero corren el peligro de pasarse, de meter más de lo que les entra en el carrillo y se hacen daño. Entonces, claro, si hacen eso y se hacen daño, pierden lo que habían conseguido hasta ese momento, ¿vale? Nuestro objetivo es intentar ir cumpliendo objetivos de 13 en ambos carrillos. Podremos ir jugando con ellos. Aparte de un maletín. Todo gángster tiene que tener un maletín, que es un fruto seco que nos servirá como comodín para poder ir jugando un poco con él. Cuando tengamos un grupo de 13, nos los llevaremos a la parte del almacén de nuestra madriguera. Y esos serán los puntos que tengamos al final de la partida, los frutos secos que hayamos conseguido almacenar. Cada fruto seco, un punto. Luego hay modos de juego que implican que puedas utilizar habilidades especiales con los hámsters, que puedas utilizar una banda u otra. Hay un modo que me ha gustado mucho que haya mantenido en Buscalume, porque yo le llamé en modo ardilla después de haberse tomado un café.
Y lo han mantenido. Es un juego de rapidez, ¿vale? En el que ahí no entran en juego ni madriguera, ni banda, ni nada. Simplemente hay que llenar con 13 los 2 carrillos lo antes posible. Vamos a ir cogiendo e ir rellenándolos, ¿no? Es otro modo de juego. Tiene 5 modos de juego, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es un juego bastante interesante. No innova una barbaridad el Push Your Luck, porque ya está casi todo inventado. Todavía se pueden inventar cosas, pero creo que tiene el suficiente interés como para poder acercarte. Y luego, obviamente, el trabajo de María en la ilustración, que a mí me tiene enamorado, ¿no? Bueno, y como conclusión, ¿qué podríamos decir? Pues que Hamster Gangster es un juego divertido, entretenido, para toda la familia, en el que tienes que tentar la suerte y ser el mejor gángster de Hamster Gangster. O como lo llamaría Adrián Alba, Hamster. Hamster. Parece más alemán. Bueno, de hecho, Hamster viene del alemán. Que, por cierto, sabéis que a mí me gusta meter muchos easter eggs o datos en los juegos, ¿no? En Cohetes lo hice, en Jerónimo Stilton también me dejaron. Y aquí Busca Lumen me ha dejado también meter algunas cositas que han añadido ellos en algunos lugares. Tenemos algún tipo de información adicional. Incluso podéis encontrar algún chiste con frutos secos. Y obviamente está el gato de Schrödinger, que ese es más evidente, ¿vale? Porque forma parte del juego. Ya, ese te Pero ese más de hecho, el nombre está muy bien elegido, el del gato. Claro, esa era la idea. De hecho, le dije a María, oye María, si no es mucho incordiar, ¿te importaría poner una caja? No, pero el nombre del gato, ¿cómo se llama? A ver. Erwin. Claro, pues ahí está la gracia, ¿no? Claro. Y bueno, pues cuando les dije que quería meter al gato me dijeron, vale, lo metemos. Y lo metieron así porque inicialmente en el juego era, claro, antes de que fueran hamsters gangsters, eran hamsters sin más. Buscaban la comida, se encontraban una serpiente y la serpiente era la que los asustaba. Pero cuando entró en juego la temática del juego, la redundancia, pues ya hubo cosas a las que se le pudo dar forma. Va muy en línea del último capítulo, el que hablasteis acerca de los cambios de temática. Aquí vino muy bien, esto ya forma parte del desarrollo, ¿vale? Vino muy bien el cambio de temática porque nos ayudó a darle sentido a algunas de las acciones que había en el juego. Porque inicialmente no eran gángsters, ¿vale? Eran hámsters sin más que iban a recolectar comida. Y cuando se lo presenté a Busca me dijeron, ostras, nos gusta la idea. Ya lo hice con intención, porque sabía que tenían un juego, lo menciono además en alguna entrevista por ahí, sabía que tenían un juego de perros, un juego de gatos, necesitaban un juego de roedores. Y dije, venga, ¿qué roedor busco? Un hámster. Y tenía que buscar una mecánica, obviamente, que ellos no tuvieran. Y el Push Your Luck no lo tenían todavía. Así que de ahí vino todo el inicio, ¿no? De hámster. Y ya cuando se lo presenté y me dijeron que les gustaba, dijeron, oye, ¿por qué no pueden ser hamsters gangsters? Y digo, yo había pensado en Hamslet, pero me gusta más Hamster Gangster. Cuando le dije eso, es como si le saliera esa típica gotilla del anime, ¿sabes? ¿Qué has dicho, calamar? Pero bueno, la verdad es que el cambio de temática no, añadirle una temática vino muy bien para todo lo que vino después dentro del desarrollo del juego. O sea que ahora el cambio es temáticamente más asociado a las mecánicas, o las mecánicas tienen más correlación con la temática, ¿no? Ahora que antes. Sí, bueno, yo la verdad es que cuando pensé en el juego, lo primero que hice pensar, necesita un juego de roedores, ¿qué hacen los roedores? Pensé en los hámsters, que son los que más me vinieron a la cabeza. Digo, ¿qué hacen los hámsters? ¿No? Meterse mucha comida en la boca. Y a partir de ahí, y frutos secos, a partir de ahí fue cuando eso me llevó a la mecánica que podía implementar, ¿no? Que en este caso es el Push Your Luck. Vino en ese orden. Primero pensé en no la temática de gángster, pero sí la de un roedor que... Y entonces, al principio en el juego habían cosas que luego no tenían mucho sentido, ¿vale? Pero es lo que pasa con todos los juegos. Empezamos con cosas en la cabeza y luego se van desechando, ¿no? El inicio era... Bueno, lo bueno del juego es que el inicio, la base del juego funcionaba bien. Entonces, cuando la base funciona bien, ahora ya hay que ir matizando, quitando cosas, un poco de morralla que a veces encuentras, ¿no? Un poco de paja que estorba. Y luego intentar hacer cosas más temáticas. Por ejemplo, en el juego inicial, la primera versión del juego,
yo quería introducir el hecho de que a los roedores, a los hámsters, siempre les crecen los dientes, por eso roen, ¿no? Para ir comiéndolos. Y quería que eso estuviese presente en el juego. ¿Cómo lo hice? Bueno, pues teníamos la tarjeta del hámster y debajo aparecía una carta que era un diente. Y entonces, según encontrabas una carta de diente entre el bosque, pues el diente crecía. Y entonces veías de forma visual cómo el diente le crecía. Si llegaba a un punto, se acababa la partida. Pero claro, luego piensas temáticamente qué sentido tiene. Estás buscando frutos del bosque, encuentras un diente que te hace crecer. Pero no, o sea, no, temáticamente no tenía ningún sentido. Como tampoco lo tenía el hecho de que al principio la madriguera no empezaba con nosotros, sino que era una carta de acción que encontrabas. Encontrabas la carta de la madriguera y ya no te permitía hacer lo que hace la madriguera actualmente. Eso tampoco tenía mucho sentido. Haciendo pruebas en el lab salieron estas cosas, ¿no? Es que temáticamente es raro, ¿no? Es raro que te aparezca una... Y yo, pues, tenéis razón, es raro. Entonces, la mecánica de la madriguera funcionaba bien, pero la forma de encontrarla no tenía ningún sentido. Al igual que no tenía ningún sentido que te creciera el diente. De hecho, lo del diente ya se desechó. Eso no está en el juego, ¿no? Me hubiese gustado intentar implementarlo de alguna forma porque me parecía chulo, pero como hemos dicho muchas veces, a veces tienes que desechar cosas para que se simplifique. A veces hay cosas que simplemente estorban, ¿no? Que no aportan nada. Entonces, pues mira, por mucho que te gusten, esas cosas se van fuera. Igual que el sistema de puntuación. El primer sistema de puntuación era por sets. Cuando conseguías un set de 13, pues lo puntuabas y ya está, ¿no? Ahora el sistema de puntuación es mucho más sencillo. Cuentas el número de frutos secos que te has llevado. Cuántas cartas tienes y punto, ¿no? Es más rápido, más sencillo, más dinámico y bueno, y no... Luego sí, los modos adicionales, pues depende de la madriguera que tengas, hay frutos secos que te van a puntuar más, ¿no? Entonces le da un poco más de interés saber qué quiero buscar o qué quiero robar, porque algunas de las cartas me permiten quitarle frutos secos a los demás. Pero bueno, eso es una de las cosas que temáticamente nos vino bien. Porque el segundo cambio que se hizo fue añadir a los personajes que nos iban a ayudar. Pero pasaba lo mismo. Los personajes los encontrabas en el bosque, ¿no? Estabas buscando frutos secos y te encontrabas a un personaje. Vale, ahora lo podías usar. Mira, debajo de esta piedra ha aparecido. Ha aparecido. Y fue en el momento de introducir la temática de los gángsters cuando dije, ostras, ¿y por qué no hacemos una banda que cada hámster tenga su banda y tire de ella? Claro, hámster pues la utilice, ¿no? Y entonces de ahí vino la idea, ¿no? Y desde Buscalume les gustó y además dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. En principio las cartas iban a ser formato casi 70 por 70, no llegas a 69 y algo. Son cartas cuadradas. Pero vamos a hacer que tanto las cartas de hámster como la madriguera como los personajes sean un formato más grande, son tamaño póker. Vamos a meter dos tipos de cartas. Y así te permite, primero, lucir más las ilustraciones que ya os digo que son muy chulas. Y luego también, pues, esa utilidad que vas a tener frente a la mesa de tener a tu banda, ¿no? Con la que trabajar. Y entonces de ahí nos vinieron, gracias a la temática, nos vino la idea de la mecánica de la banda, ¿no? Uh-huh. Y también las cosas que hacen. Y darles, pues, un toque... Es decir, que lo que hagan tenga sentido con el tipo de animal que es. Por ejemplo, el bicho bola, ¿vale? Como no hay pistolas y no queríamos ponerlas, aunque fueran gángsters, que es un juego para niños, no hay balas en el bosque, pero sí tenemos a bichos bola que podemos tirar y lanzar, ¿vale? Pues entonces, el bicho bola, su objetivo es lanzárselo contra el carrillo de un hámster y que tire el último fruto seco. Él lo coge y te lo trae. El bicho bola lo coge y te lo trae, ¿no? Pues bueno, pues ya está. Esa es una mecánica que cuadraba con él. La comadreja, como se escurre, se mete por todos los sitios, pues bueno, es la única que puede cogerte algo que hayas guardado en tu madriguera. O el bicho palo, como tiene patas largas, pues puede hacerte un juego de manos y robarte una carta en el momento menos indicado, que es la que coges del bosque, te la puede robar en ese momento, ¿no? Y luego el forzudo, el hámster forzudo, que te permite que le cargues con frutos secos antes de cumplir 13. No 13 años, sino cumplir 13 de frutos secos, ¿no? Entonces, es el forzudo, el brutote, que te ayude y se los lleva, ¿no? Entonces, nos ayudó el encontrar una temática de este estilo a darle sentido ya a todas las cosas que vendrían después. Uh-huh. Y luego se le metió también un poquito de asimetría, ¿no? Que estas cosas vienen cuando el juego base es estable. No es una mesa, ¿no?
Como el chiste ese, el chiste ese que dice, he encontrado trabajo de profesor de inglés. Dice, anda, ¿trabajo estable? Y dice, no, trabajo es job, table es mesa. Me ha venido, perdón. El caso es que al final, cuando la base funciona, ahora ya sí que puedes poner alguna capita extra sobre ella. Esto es una cosa que siempre hemos recordado desde el laboratorio, ¿vale? La importancia de que tengamos una buena base en nuestro juego. Es como cuando construyes una casa. Si no tienes unos buenos cimientos, por muy bonita que sea, por mucho que te curres lo de arriba, se te va a venir abajo, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Si tú quieres dotar de un puntito de asimetría o añadir habilidades, primero tienes que asegurarte de que la base funciona. Y ahora sí, cuando la base funciona, pues empiezas a hacer pequeños ajustes con esas cartas que te ayudan pues a darle un poquito de vida al juego, ¿no? En este caso, pues que puedas utilizar los personajes o intercambiarlos o elegirlos en un momento de la partida, que puedas utilizar las habilidades de los hámsters, que cada hámster tendrá una habilidad distinta cuando ya sepas jugar, ¿no? Pues eso se añade después, ¿no? Y bueno, es lo que hicimos, ¿no? Así que bueno, básicamente es lo que podéis encontrar en Hamstercaster, y el desarrollo fue así, ¿no? Además fue bastante rápido porque encontré una mecánica que más o menos funcionaba y engranaba bien rápido, y ya en los primeros testeos que hice por el lab ya se veía que había algo interesante, ¿no? Es un poco... A veces cuando haces una primera prueba te vienes abajo porque dices, esto no funciona ni para atrás, ¿no? Pensabas que sí, pero hace aguas por todos lados. Bueno, las primeras pruebas fueron bien, y luego el jugarlo, por ejemplo, con mi hija, que odia las mates, y que me pidiera una segunda partida y una tercera, pues digo, ostras, pues esto ya... Es un plus. Sí. Esto ya cuenta, ¿no? Me parece... Muy bien, pues tenemos Hamsters en Berkami, ¿o es? Sí, sale por Berkami. 19 de septiembre. 19, y creo que era hasta el no sé qué de octubre, 10 de octubre, no, ahora no recuerdo. 3 semanas, 21 días de campaña aproximadamente, ¿no? Serán, seguramente. Sí. 3-4 semanitas, sí. Es lo que... No quieren hacer una campaña muy larga. Sí, por eso creo que 21 días es como lo estándar. Bueno, Pablo sabe mejor de esto. Suele ser, sí. Bueno, pues por ahí andará la cosa, así que bueno, a ver qué tal. Dejaremos el link en la información del programa. Si no está, es que se me ha olvidado, me lo recordáis y yo lo pongo cuando lo lea y me entere de que no está, claro, pero en principio estará puesto ahí. Pues muy bien. Hasta aquí el programa de hoy, entonces. Venga. Yo no tengo mucho más que contar, bastante rollos he soltado ya. Podemos empezar ahora, si quieres, a hacerlo a lo memento. Vamos para atrás. Sí, hacemos un Tenet. Pero cuando haces eso... Es que me ha venido a la mente esa escena en Top Secret en la que entran en la tienda. Bueno, no sé si he visto Top Secret, pero para mí es una de las películas de humor absurdo más desternillantes que hay. Si te gusta el humor absurdo, si no, la vas a odiar. Claro. Pero hay una parte en la que entran y todo es al revés, ¿no? Todo como hablan y... Podríamos hacerlo, pero igual la audiencia yo creo que a partir de este momento cortaría. Y no sé si... No, podemos hacerlo, podemos grabarlo al derecho y ahora Adrián tiene que editarlo. La vuelta y al revés. Bueno, entonces la audiencia dejaría de escucharnos al final. Puede ser. No sé. O al principio. Mejor no pensarlo. Bueno, lo hacemos el programa como siempre. Sí, no le damos vueltas. Sí, porque si no, dejan de escucharnos al principio, que es nuestro final, y entonces no tiene sentido. No lanees. Eso. Que estás no laneando mucho. Sí. No des muchas vueltas, no des muchas vueltas, que al final acabas con frases amorosas y no hubiera cuenta. Que os quiero mucho. Sobre todo a paz. Ese es el resumen. Sobre todo a paz. Un beso. Pues hasta aquí el programa de Laboratorio de Juegos. Nos vemos en el siguiente. Ya no puedo decir la semana que viene porque ahora es siempre sorpresa. El programa de Schrödinger, como le gusta a Carlos. Hasta luego. Sí, señor. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.